buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero transmitir también a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan esta noche, cuando vamos a hablar un poco sobre lo que son las drogas enteógenas. Cuando hablamos de las drogas enteógenas hablamos de sustancias a las que les ha querido atribuir la sociedad un significado místico, casi que religioso, por sus efectos. Este término pues ha sido recientemente acuñado para agrupar una serie de drogas que, si bien puede tener efectos diversos, algunas de ellas acompañan a la rumba electrónica, otras son muy usadas por personas para tratar de lograr sus viajes. Cuando estamos hablando de este tipo de sustancias, son supremamente antiguas en su consumo por los seres humanos. Nosotros empezamos a investigar a través de nuestra curiosidad y a experimentar una serie de sustancias, y esto sucedió en todos los continentes, con sustancias como la psilocibina, como la mescalina, que son de particular atención, ya que de la psilocibina pues se entiende que es la que produce los poderosos efectos alucinógenos de los hongos que se consumen básicamente en Latinoamérica. Cuando hablamos de la mescalina, hablamos de una sustancia poderosa, es decir, un alcaloide. Hago el paréntesis para definir qué es alcaloide, que muchas personas lo confunden creyendo que es únicamente el de la cocaína, y alcaloide es la sustancia primordial que se extrae de las drogas de origen vegetal, bien sea para sintetizarlo o para su consumo directo desde estas sustancias de origen vegetal. Así, nosotros estamos viendo que cuando el ser humano empezó a descubrir estos, entre comillas, maravillosos viajes a través del consumo de los hongos alucinógenos, empezó a darle un significado mágico y místico, y realmente pues esto obedece no a que las personas entren en cuartas dimensiones, sino realmente es que el cerebro entra en un proceso inicialmente disociativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos agrupado todas estas sustancias que vamos a tratar en esta ocasión bajo este título de enteógenas, porque son drogas que tienen un poderoso efecto disociativo. Cuando nosotros hablamos del efecto disociativo, entendemos de que hay una fractura en la identidad, bien sea en algunos casos de que la persona empieza a actuar como una persona que no es sí misma, pero lo más frecuente en el uso de todas estas sustancias es que hay un efecto de separación del yo, es decir, como si la persona se separara de su propio cuerpo. Este efecto disociativo es el que nos lleva a incluir al LSD, que es el ácido lisérgico, los trips, nos lleva a agrupar también al DMT, que es un poderosísimo alucinógeno que se extrae del sapo del río Colorado. Involucramos también aquí al éxtasis, que es una sustancia pues de origen completamente sintético, y metemos también aquí a todo lo que son el 12B, que son las feniletilaminas. Así nosotros estamos viendo que todas estas drogas, al tener ese efecto disociativo, que en inglés se llama split, la persona cuando lo consume se separa de sí mismo, es decir, empieza a pensar que es como si estuviera flotando, y precisamente muchos autores han querido asignar el efecto zombie a este tipo de sustancias, porque la persona, al separarse de su propio yo, queda pues a merced de sus propios impulsos, queda como flotando, queda muy separado de sí mismo. Si la dosis es grande, la persona va a entrar en un estado ya de una alucinación, bien sea moderada o leve, o ya muchísimo más grave, que ya los más potentes pues pertenecen a la categoría de los psicodélicos, como el LSD. Así, nosotros estamos viendo que vamos a iniciar por el yagé. El yagé es una sustancia
que básicamente se extrae del jugo de un bejuco y es la ayahuasca. Esto fue muy usado por nuestros indígenas con una historia ancestral en donde ellos le hacían un ritual y el chamán hace un ritual para ofrecer a las personas en este ritual el bebedizo, en donde la persona debe tener una preparación previa, porque nosotros vemos que en las sustancias enteógenas obviamente está el efecto primario, que es el viaje, y está un efecto secundario que muchas veces pueden ser anomalías gastrointestinales o pueden ser malos viajes, porque no es el efecto esperado que el mismo conductor del viaje, en este caso el chamán, les está dando. Por eso preparan a la persona con unos 2 o 3 días de antelación para que esté tranquilo, porque muchas veces se multiplican los estados emocionales. Es decir, si una persona tiene ansiedades, tiene temores, tiene pues unas rabias contenidas adentro, el efecto va a ser paradójico, es decir, que la persona se va a mal viajar. Dentro de todo esto del yagé, nosotros vemos que se les ha querido también dar fines médicos, y los fines médicos realmente se trataron de investigar. Esto fue muy común en Brasil en los años 90, en los años 2000, de darle un significado médico al consumo del yagé, pero definitivamente en muchas personas el efecto secundario es más fuerte que el efecto primario. Por lo tanto, pues todo esto realmente no tuvo curso. Incluso grandes empresas farmacéuticas abandonaron estudios precisamente porque representan un altísimo peligro o un altísimo riesgo para los consumidores. Hay que ser muy cautelosos porque hay muchos chamanes o falsos brujos que están mezclando la dietilamida del ácido lisérgico con el yagé. Entonces el brujo va a la universidad, coge una cantidad de candidatos, les cobra un poco de dinero y realmente sí, les está dando yagé pero rendido, y les está involucrando en algunos casos anfetaminas o en otros casos ácido lisérgico. Así nosotros vemos que en Centroamérica ese mismo efecto se producía a través de la ingesta de la psilocibina extraída del cactus de San Pedro. Es la florecita de un cactus que tiene un poderosísimo efecto alucinógeno. Entonces nosotros estamos viendo que estas sustancias son altamente psicodislépticas, es decir, que son proclives a generar alucinaciones y delirios. Es decir, nosotros tenemos que diferenciar muy claramente lo que es una alucinación y lo que es un delirio. Una alucinación siempre es una falsa percepción a través de los percépticos, que los percépticos son las mecánicas sensoriales que nosotros tenemos. Es decir, existen alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Entonces, cuando hay una sustancia alucinógena, va a generar una alucinación, o que la persona ve cosas, o que la persona oye cosas que no están, o siente, por ejemplo, que el ambiente está calientísimo, está frío, en caso de que sean táctiles, o gustativas, que es el sabor, muchas veces sabor a ceniza. Entonces es muy diferente lo que es el delirio. El delirio es una falsa creencia, y estas sustancias que nosotros estamos trabajando el día de hoy, básicamente nosotros vemos que si bien generan delirios, también generan algunas alucinaciones. Estas son sustancias altamente peligrosas porque su efecto es completamente inesperado. Nosotros hemos conocido de casos de que personas se han lanzado por un abismo donde hay una quebrada de unos 15, 20 metros, obviamente han muerto porque se sintieron que podían volar. Es decir, la persona tuvo un delirio de que realmente podía volar y se lanzó al vacío, viendo resultados completamente fatales. Nosotros llegamos básicamente ya a lo que son las drogas enteógenas, si ya bien no de origen natural, las que son de origen químico, donde nosotros estamos viendo básicamente la ketamina. La ketamina es un anestésico animal que se le ha encontrado un efecto disociativo en el ser humano. Es decir, esta droga desde hace unos 4 o 5 años se puso en boga en Latinoamérica porque genera ese estado de ensoñación, ese estado de hiperactividad cerebral en que la persona cree que está flotando, que está viajando dentro de sí mismo,
y realmente es una sustancia supremamente peligrosa y altamente adictiva que puede inducir la muerte. ¿Por qué razón? Porque estas sustancias analgésicas tienden a ser depresoras de todo el sistema nervioso central a nivel de signos vitales, es decir, que deprimen la frecuencia cardíaca, deprimen la tensión arterial y deprimen la temperatura, de manera tal que esto que comparte esta sustancia con los analgésicos es realmente reviste de una gran perjudicialidad para el consumo humano. Nosotros vemos que también tenemos una de las más famosas, que es el LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico. El LSD es una molécula extraída del centeno. Esta molécula fue hallada por un científico suizo en Basilea, en Suiza, y fue hallada accidentalmente mientras investigaban para productos para el dolor de cabeza por parte del laboratorio Sandoz, y se le empezaron a dar una serie de atribuciones. Estamos hablando de que esto fue en el marco de antes de la revolución de la juventud de los hippies en los Estados Unidos, y entre este señor y un psicólogo de la Universidad de Harvard, Timothy Leary, se encargaron de darle una connotación casi que mágica al LSD en el consumo del ser humano, y realmente promovieron completamente su consumo ante la juventud. Es una sustancia de altísima peligrosidad, es una molécula diminuta, ella viene generalmente en un papelito impregnado o a veces en un cristalito muy diminuto que la persona pone bajo la lengua, y pertenece pues al grupo de los psicodélicos. ¿Por qué los psicodélicos? Porque hay presencia de muchísimas alucinaciones visuales, y en medio de todas estas alucinaciones, pues sí, de hecho los consumidores quieren afirmar de que hay una gran conectividad a nivel de cerebro que se ha demostrado, y de hecho sí la hay, pero hay una sobrecarga en los circuitos cerebrales y generan efectos psicóticos secundarios al consumo. Es decir, que si nosotros estamos hablando, si el LSD tiene fines medicinales, fueron completamente abortadas las investigaciones en hospitales de los Estados Unidos, incluso para tratar el alcoholismo, la depresión y las adicciones a través de dosis de LSD. ¿Y por qué razón? Porque el efecto secundario resultó ser muchísimo más perjudicial que el efecto primario, además por el efecto paradójico. El efecto paradójico y también los virajes farmacológicos que hacían las personas con las que se hicieron las pruebas resultaron ser que en más de un 30% o 40% de las personas surgían muchísimos efectos inesperados e indeseados tras las prácticas en los estudios clínicos que se hicieron. Por ello es una droga de muchísima atención, y realmente los cerebros de personas que tienen alucinaciones similares obedece a que el cerebro se estimula ante la ingesta de este psicoactivo de una manera estructuralmente similar. Por lo tanto, las alucinaciones en muchos casos van a ser alucinaciones similares. Así, nosotros llegamos al DMT, que es un poderosísimo alucinógeno que ya está en estos países latinoamericanos, que se extrae de las verrugas del sapo del río Colorado. Es supremamente peligroso, y si bien estas sustancias enteógenas no tienen un potencial adictivo o un bonding demasiado alto, su potencial psicoactivo sí es altísimo. Por lo tanto, reviste de un gravísimo peligro su consumo, sobre todo en personas menores de 25 años. Recordamos que el cerebro se termina de formar y de conectar de una manera coherente a la edad de 25 años, por lo tanto todo consumo de estas sustancias, que son potentes, son de alto calibre, pues van a ser altamente perjudiciales, y si bien en algunas personas no tienen los efectos que en otras, pues lo mejor es tener muchísimas medidas cautelares al abordar estas sustancias, y lo mejor es no consumirlas ni obtener consumos por experimentación antes de los 25 años. Nosotros vemos que llegamos a un capítulo que es supremamente importante, que es el del éxtasis. El éxtasis realmente no solo es una sustancia, son muchas sustancias. Básicamente se conoce técnicamente como el MDMA, y fue sintetizado por Alexander Shulgin y su esposa. Él fungió como químico en la Unión Soviética. Después de la perestroika de Glasnost, estas dos personas salieron hacia Holanda, en donde ellos trataron de emular el efecto de un orgasmo a través de la ingesta
de productos químicos. Entonces se dedicaron a sintetizar este tipo de sustancias y sacaron más de 15, 20 fórmulas que llegaron a proliferar en el mundo entero, y hoy por hoy estamos viendo que en el mercado hay cantidades de éxtasis, incluso el falso éxtasis, que es absolutamente perjudicial, del que en Europa ya se están viendo las primeras muertes. Entonces tenemos que el éxtasis como tal es el MDMA y el falso éxtasis es el PMMA, que es parametoximetanfetamina, que son sustancias que, si bien son enteógenas porque llevan a la persona a un éxtasis, como un éxtasis religioso, como si fuera un beso místico, el que está sintiendo la persona, donde se llenan de un éxtasis, por eso es el nombre, y realmente lo que está es produciendo sobrecargas a nivel cerebral de determinados neurotransmisores, que con su consumo frecuente pues va a terminar elaborando algunas desconexiones y va a generar problemas en la secreción de determinados neurotransmisores. Muchas de estas sustancias no están tan involucradas en el circuito del placer, pero sí, en el caso del éxtasis, es una sustancia que va a generar algo de dependencia porque estimula el circuito dopaminérgico y el núcleo accumbens. Así nosotros estamos viendo que son drogas de muchísimo cuidado, son drogas sobre todo que, al ser drogas ilegales, son producidas en laboratorios clandestinos, es decir, ahí no hay ningún tipo de control. En las buenas prácticas de manufactura no hay control sobre las materias primas con las que las producen, y no hay control con las cantidades de carga que tiene de la sustancia psicoactiva. Entonces nosotros estamos viendo que si son sustancias que incluso hasta carecen de una fecha de vencimiento, revisten de un gran peligro para el consumidor, porque el consumidor, un joven de 18, 19, 20 años, perfectamente se va para una rumba, le ofrecen un par de pastillas de éxtasis, estas pastillas están vencidas, son pastillas que llevan 4 o 5 años guardadas en el mercado negro, y esta persona las va a ingerir y va a tener no solo un mal viaje, sino vamos a tener ya efectos a nivel biológico supremamente contraproducentes. Por ello es absolutamente importante que las personas se sensibilicen de que estas sustancias ilegales, definitivamente, hasta que se hagan legales su consumo, de hecho va a revestir de un grandísimo peligro. Y el hecho de que, si algún día las llegan a ser legales, las personas tienen que ser completamente coherentes de que tienen un potencial psicoactivo, psicotrópico supremamente alto, y si bien no son tan estupefacientes como otras sustancias, sí pueden generar psicosis secundarias al consumo supremamente graves. Así, nosotros estamos llegando al 12B, que es la feniletilamina, que básicamente es una sustancia que, primero que todo, disocia a la persona, es decir, la persona se siente como flotando, como fuera de sí, y empieza, dentro de todo este mundo de la música electrónica, se agudizan un poco los sentidos, pero la persona se va separando de su propio control interno. Entonces, al perder su control interno, muchas personas terminan teniendo sexo indeseado o terminan en situaciones muy peligrosas donde jamás se imaginaron que iban a estar antes de consumirlo. Terminan de pronto en un cierre de rumba completamente caótico, catastrófico, o mujeres que terminan teniendo sexo con 4 o 5 hombres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta sustancia hizo lo suyo y le alteró sus principios de censura interna. Así nosotros estamos ya llegando a todo lo que son las llamadas smart drugs, que si bien no forman parte de las drogas enteógenas, hay que tener mucho cuidado porque a nivel mundial se vienen generando una serie de escritos y de publicidades a favor de las drogas nootrópicas, que si bien pueden favorecer determinados procesos a nivel cerebral, deben ser debidamente formuladas o por un neurólogo o por un psiquiatra, que pueden promover incluso algunas funciones mentales. Estamos hablando de estas sustancias que fueron diseñadas y sintetizadas por un belga en el siglo pasado y que han resultado ser efectivas incluso para tratamientos posteriores a episodios cerebrovasculares o para problemas de atención y pérdida de memoria, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias nootrópicas, que las llaman las smart drugs en los Estados Unidos, que pueden llegar a generar ya problemas y se pueden constituir muy fácilmente en drogas de abuso.
Como nosotros vemos, hay una gran diferencia entre el consumo de sustancias psicoactivas, que es el consumo no problemático. Vemos que hay una gran diferencia con el abuso de sustancias psicoactivas y con la dependencia. Si bien estas drogas antes de los 25 años, todas ellas constituyen un abuso porque el cerebro no ha terminado de formarse, tenemos que entender de que muchas de ellas terminan generando dependencia. Si bien no a nivel biológico, pero sí como muletillas psicológicas y la persona se habitúa a su consumo. Espero que esta charla haya sido de beneficio y de provecho para todos ustedes, y cualquier inquietud pues pueden llamar al teléfono 774-6022, en donde pues los podemos orientar acerca de libros, acerca de la adicción, acerca de pruebas de detección, dónde las consiguen, qué necesitan hacer para conseguirlas, y orientarlos si ustedes nos explican y si nos cuentan un poco de sus casos, para poder orientarlos acerca de un adecuado tratamiento para la persona que ustedes lo deseen. Muchísimas gracias, eso es todo por esta noche.